pero es curioso porque estos bichos radiaron como en toda la alta montaña, pero todos son de ramita. Bueno, Miguel, primero que todo yo quería saber cómo así que en Bogotá, una ciudad tan grande, hay reptiles. Yo nunca he visto un reptil. Sí, en Bogotá hay principalmente 6 especies de reptiles, 2 serpientes y 4 lagartijas. Las puedes encontrar principalmente como a los alrededores de Bogotá, en los páramos, pero también hay una lagartija y una serpiente que puedes encontrar en las zonas de potrero. ¿Es Sí. cierto que aquí en Bogotá hay serpientes dentro de la ciudad? Es correcto, hay 2 especies, pero hay una que es la más conocida, que es la culebrita sabanera, una negrita o tierrera. Ella últimamente ha sido muy famosa en estos días porque encontraron un individuo albino, que es algo muy extraño encontrar en animales en general. Entonces es algo muy novedoso. Con unos colegas estamos tratando de preparar una nota al respecto. ¿Por qué es tan difícil encontrar los reptiles acá en Bogotá o en la zona andina? Lo que pasa es que hay que saber buscarlos. Pues en primer lugar no están tanto como en la ciudad así en el concreto, sino como en áreas pues o de potrero o zonas que todavía conserven vegetación nativa, y pues hay varios que están debajo de las rocas, por ejemplo. Entonces pues uno va caminando y no los busca, no levanta rocas. Nosotros sí las tenemos, entonces pues los conocemos. Y hay otros que pues son muy difíciles de encontrar porque se camuflan, pero también están ahí, como en los matorrales. Mucha gente llama a los lagartos de sangre fría y a las aves y a los mamíferos de sangre caliente. ¿Esto es cierto que tienen sangre fría y sangre caliente? ¿Cómo es el asunto? Sí, es muy popular en los documentales que mencionen estos 2 tipos de organismos y los dividen de esa manera, pero son términos incorrectos y muy confusos. Realmente hay muchos reptiles que, por ejemplo los de desierto, que pueden llegar a alcanzar temperaturas mucho más altas que la que tenemos nosotros. Realmente los términos correctos son ectotermo, un animal que depende de la temperatura del ambiente para poder regular la propia, y los endotermos, que serían las aves y los mamíferos como nosotros, que son animales que no necesitan de la temperatura externa, sino que producen su propia temperatura mediante metabolismo. De hecho, el 70% de lo que nosotros consumimos en calorías lo gastamos en mantener nuestra temperatura corporal. Y eso realmente tiene unas implicaciones muy fuertes en la biología de los organismos. Para los ectotermos en particular, la consecuencia más importante de esto es que la temperatura se vuelve un recurso más que tienen que buscar en el ambiente, aparte de la comida, la pareja, un territorio, etc. Entonces, como algo nuevo en la ecología de los animales. Mira qué interesante cómo nos aprendemos aquí, Alan. ¿Cuál es el proyecto que me estabas comentando antes de empezar? Yo trabajo la línea de biología térmica, que es todo este asunto de la relación de los ectotermos con su temperatura, en el caso nuestro que son los reptiles. En el grupo de investigación de morfología y ecología evolutiva de la Universidad Nacional, que está liderado por las profesoras Marta Calderón y Adriana Jerez. Y digamos que el proyecto con el que empezó esta línea fue de Anadia ofotensis. Es una de las 4 lagartijas que habita el territorio bogotano y en general el altiplano cundiboyacense. Y ella tiene una particularidad, es una especie de lagartija muy particular, no solo porque vive a altas elevaciones, sino porque hace nidos comunales. ¿Qué es un nido comunal? Un nido comunal es que, por alguna razón que realmente la ciencia no ha logrado explicar bien, varias lagartijas de esta especie y de otras que también presentan esta condición, como que se ponen de acuerdo y ponen todas de 1 a 2 huevos cada una en un mismo sitio, como una guardería de huevitos. Pasa aquí al lado nuestro todos los días, porque pues al parecer tiene pues reproducción continua, no tiene así como épocas particulares. Entonces pues las profesoras que ya te mencionaba pues encontraron unas nidadas interesantes con otro colega, Guido Medina, en la vereda de Las Mollas, en La Calera, y eran nidadas realmente muy grandes, habían nidos de hasta más de 60 huevos. La pregunta que ellas hicieron en términos térmicos no fue tanto explicar cómo era que estos nidos se crean, sino
cómo sobreviven o cómo son capaces los embriones de estos huevos de desarrollarse y eclosionar normalmente a una altura de 3100 metros, o sea, porque es una especie de alta montaña y en la zona tropical. Y lo que encontraron fue que, pues, que hay mucha variación. O sea, las temperaturas ambientales fluctúan mucho en el día. El que está pues el que vive en Bogotá sabe que aquí en la mañana uno se congela y a mediodía uno ya está rostizándose. Eso también pasa en el ambiente donde ella vive. Y lo interesante es que las temperaturas mínimas y máximas que alcanzan los nidos están correlacionadas con las del ambiente. Eso fue un hallazgo interesante, pero más interesante aún fue que la variación que encontraron ellas en la temperatura de los nidos está asociada con las temperaturas máximas. Eso significa que puede que un aumento de la temperatura esté influenciando la variación térmica o pues de la temperatura de los nidos. Y también encontraron que la variación en la temperatura externa es mayor que la interna de los nidos. Eso significa que las roquitas en donde ellas ponen los huevos debajo de pronto están como desacelerando el calentamiento o el enfriamiento de los nidos, y pues eso pues también fue un hallazgo interesante. ¿Se sabe qué ventajas podría traer o hay hipótesis de que todas estas lagartijas pongan sus huevos en el mismo sitio? ¿Es un asunto de temperaturas o es un asunto de protección de la nidada por parte de las hembras o cómo será? ¿No se sabe? No se sabe exactamente por qué ponen debajo de las rocas los huevos, pues seguramente está asociado a que, por ejemplo, también la variación de los nidos está asociada al volumen de la roca, entonces ellas eligen ciertas rocas, al parecer, para poner sus huevos. ¿Hay cuidado parental? ¿Los papás cuidan los huevos o los dejan ahí? No, la hembra pone un huevo o dos y luego se va y lo deja con los otros huevos de las demás hembras. Mira qué curioso. A ver si algún espectador se le ocurre hipótesis. Sí. Entonces ese fue el hallazgo y eso es importante en términos de cambio climático porque al aumento de las temperaturas implica que va a haber una mayor variación de los huevos y es importante pues en futuros estudios saber cuál sería el impacto sobre el desarrollo de los embriones. Mi investigación desde el pregrado fue ya sobre la termorregulación en otra especie de lagarto que tenemos en Bogotá que se llama normalmente camaleón andino. Del género es la especie que llega más alto, entonces pues... De los sí, 400 anolis es la que llega más alto. Wow. Sí, digamos que en términos altitudinales en sus distribuciones más bajas pues se puede encontrar con algunos, pero llega a la cota más alta que son más o menos unos 3.700 metros. ¿Y por qué lo llaman camaleón? ¿Él cambia de color o algo así? Sí, él cambia de color cuando se estresa o cuando hay interacciones entre individuos y se parece mucho a un camaleoncito, pero no es un camaleón como los camaleones que todo el mundo conoce, sino que no hay en Colombia, solo se parece, pero es otro tipo de lagartijas. Bueno, ¿y qué estás haciendo con estos camaleones andinos? Bueno, yo lo que hice fue evaluar la termorregulación. Básicamente, pues como te mencionaba, como los ectotermos tienen que regular su temperatura con el medio, esto ya se vuelve una cuestión de comportamiento y de evolución de funciones corporales para, digamos, estar adaptado o aclimatizado a un medio, por ejemplo, tan frío y fluctuante como es la sabana de Bogotá, que ese era el modelo interesante de estudio. Entonces, lo que yo encontré es que en una localidad a 2.600 metros en Tabio, estos individuos son capaces de comportarse diferente entre estaciones. Cuando llegan las lluvias, el ambiente es un poco más hostil, pues ofrece una oferta térmica de baja calidad que en época de seca, y lo que hacen ellos es decir, bueno, pues la cosa está más complicada, entonces vamos a ponerle más perrenque, vamos a termorregular más activamente, vamos a regular más activamente nuestra temperatura y buscar los sitios que nos gusta tener para una buena temperatura corporal más activamente, digamos, al mal paso darle prisa. Pero cuando yo evalué ese mismo comportamiento de termorregulación a diferentes elevaciones, encontré que pasa lo contrario. Cuando el ambiente ya es muy hostil y pues es más hostil que en la variación entre estaciones, en localidades más altas o más bajas, ellos pues
tiran la toalla y dicen, no, aquí es muy difícil. Realmente no hay casi buenos sitios donde ellos puedan alcanzar las temperaturas de mayor desempeño corporal y pues se vuelven lo que se llama termoconformista, que es como, bueno, siempre y cuando no nos enfriemos y nos calentemos demasiado, pues vamos a conformarnos más o menos con un rango de temperaturas un poco menos, de menor calidad, pero con las cuales puedo pasar el día a día. Entonces encontré que ellos realmente son muy plásticos en su temperatura. De hecho, en la localidad más alta, que fue a 3.400 metros en el Parque Mata Redonda, yo encontré que ellos pueden cambiar esa estrategia en cuestión de días. Entonces, en días muy nublados, ellos son termoconformistas, tiran la toalla, esto está muy frío, es imposible, y no, pues no buscan, no buscan sus sitios predilectos de obtención de calor. Pero cuando hay días soleados y ya hay una oferta más adecuada desde la perspectiva de ellos, ahí sí van y buscan activamente ramitas calientes, pues para obtener sus temperaturas. Entonces son animales muy plásticos. Anécdota científica. Nosotros usamos un equipo que es costoso, nos lo donó la Universidad de California, ya está trabajando pues uno de los profesores que lidera como todos estos estudios, que es Barry Sinervo. Pues realmente aquí pues es difícil conseguir equipos, entonces hay que cuidarlos mucho y pues obviamente como hay que dejarlos expuestos en el ambiente tomando temperaturas, aparte de tomarle temperaturas al bicho, pues obviamente han pasado algunas triquiñuelas. Por ejemplo, en el Parque Chicaque me pasó que puse uno y cuando volví encontré que los guantes de nitrilo con el que yo envuelvo estos aparatos para que no se dañen por la humedad están destrozados. Afortunadamente el aparato no estaba dañado, pero al parecer algún animalito, algún mamífero ¿Así? allá hay como familias de lo que se llaman ñeques, que son como unos roedores medianos. Seguro pasó y pues le pareció curioso y lo rompió. A mi compañero Felipe Paternina, que hizo un estudio similar, pero con la serpiente sabanera, él puso unos aparatos en Ciudad Cundinamarca y nos robaron uno. Lo encontramos solo como la carcasa desvalijada y pues ya sin el mecanismo. Y pues por ahí la tenemos todavía. Afortunadamente los cables sí se los podemos poner a otros equipos, pero pues ahí el equipo se perdió. Les toca esconderlo, ponerlo Sí, ahí no, de escondido. hecho estaba escondido. Yo pienso que ya había alguien por ahí observándonos y luego fue y pues el amigo del ajeno hizo las suyas. Sí. Ya lo pueden, pero ¿qué va a hacer con eso? No, eso es lo que yo digo, pues la gente no sabe que realmente ese equipo nadie le va a comprar nada de eso y a nosotros sí nos cuesta un montón, pero pues es el día a día en la ciencia, sí. En el mercado negro de la ciencia. Sí. No van a comprarlo porque después promueve el mercado. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced. Si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.